Somos el pueblo de Dios, tu sangre lo redimió, y tu Espíritu Dios para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo de su esperanza nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos su pueblo especial, llamado para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, tu sangre lo redimió, y su Espíritu Dios para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo de su esperanza nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, al que nos ciñe de poder, al que de victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, al que de mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Digno será mi alabanza, mi más congregación, cantaré y alabaré tu nombre. Amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Les saludo al pastor Clemente Gómez de la Iglesia Nueva Vida en la ciudad de San Jacinto, deseando que tengan un feliz día e invitarlos a que sigan escuchando estas predicaciones y esperamos que sean de bendición para sus vidas. De parte de la Iglesia Nueva Vida le invitamos que se quede y escuche este mensaje y si le es de bendición, compártalo con alguien. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Padre, te alabo y te glorifico, te doy gracias en estos momentos, Señor, que nos permites estar delante de tu presencia. Después de haberte alabado con estos cantos, ahora pasamos a presentarnos delante de ti, Señor, para escuchar tu voz, para pedir que a través de tu palabra tú hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones. Permite que nuestros oídos atentos estén dispuestos para escuchar. Danos el discernimiento, Señor, para discernir lo que tú estás hablando a nuestras vidas, lo que estás hablando a nuestro corazón.
Te damos gracias, Padre, nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden ocupar sus lugares? Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos, Dios es maravilloso, Dios es precioso. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a la casa de Dios. Gloria a Dios, gracias a Dios por el deseo que hay de estar en su casa, de alabarlo y glorificarlo. ¿Verdad? No todo el tiempo es fácil. A veces nuestras prioridades cambian de día en día, ¿verdad? A veces no tenemos prioridades fijas, a veces las cambiamos según el día camina, ¿verdad? O la semana, pero Dios bendiga a aquellos que su prioridad es servir al Señor no se mueve. Tú eres primero, Señor. Tú eres primero y después las demás cosas o las demás personas, ¿verdad? Y ahí es cuando Dios se glorifica, ¿verdad? Este versículo que acabamos de leer es una respuesta de nuestro Padre Celestial. Y todos deseamos que cuando nosotros oremos, que Dios esté atento y que Dios conteste nuestras oraciones. Por eso oramos, ¿verdad? Porque deseamos que Dios nos conteste, ¿verdad? Y todos tenemos diferentes razones por las cuales orar, pero la oración es algo precioso y es algo maravilloso, pero también es algo que tenemos que saber hacerlo, ¿verdad? Que saber hacerlo, ¿verdad? La Biblia nos enseña que oremos en el Espíritu, pero que oremos también con el entendimiento, porque nuestras oraciones son muy importantes, ¿verdad? Y queremos que nuestra oración llegue delante de Dios. Y no va a llegar delante de Dios porque buscamos palabras bonitas, ¿verdad? No va a llegar nuestras oraciones a Dios porque somos muy elocuentes para hablar, ¿verdad? Y esas cosas no son las que nos llevan delante de Dios. En esta ocasión, el rey Salomón había dedicado mucho tiempo para la dedicación del templo, ¿verdad? Y después de estos años de estar trabajando en la construcción del templo, por fin ahora hay un templo en el pueblo de Israel. Imagínense el gozo que ha de haber habido entre el pueblo, ¿verdad? De que tienen un templo para adorar a Dios. Ellos lo habían hecho bajo una carpa. Ese había sido el santuario o el templo. Y pero ahora en el reinado de Salomón, ahora tienen un templo, pero no es cualquier templo, es un templo hermosísimo. Es un templo grande, es un templo muy hermoso y un templo donde han ubicado el arca del pacto, donde lo han establecido para hacer los sacrificios, los lavatorios, todo. Y es algo hermoso, hermanos, una hermosura. El templo era una hermosura porque Salomón invirtió muchísimo trabajo, madera que trajeron desde Líbano, de muy lejos, ¿verdad? A cientos y cientos de trabajadores trabajando día y de noche acarreando la madera, partes de oro, cubiertas de oro. Y ahora Israel, hermanos, tiene un templo muy hermoso, y se sienten contentos, se sienten llenos de alegría. Y Salomón hace una oración para dedicárselo a Dios, ¿verdad? Y ahí están los sacerdotes, ahí están los cantores, ¿verdad? Hacen fiestas, hacen sacrificios, ¿verdad? Y dedican ese templo a Dios para que su nombre esté en ese templo.
Y después que ellos han dedicado este templo a Dios, ahí es cuando Dios les habla, hermanos, ¿verdad? Porque la oración de Salomón era de que su nombre estuviese en ese lugar, que cuando ellos clamaran en ese lugar, Dios escuchara. Y Dios les contesta, hermanos, de esta manera, ¿verdad? Dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio, ¿verdad? Dios dice, he oído tu oración y he aceptado este lugar. Pero estas palabras le dice Dios, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Estas eran las condiciones que Dios les estaba poniendo al pueblo de Israel, hermanos, que Dios iba a escuchar sus oraciones cuando ellos se humillaran delante de Dios. Entonces este versículo nos enseña cosas hermosas para que nuestras oraciones sean contestadas delante de Dios, porque todos tenemos oraciones o peticiones que le hacemos a Dios, y a veces nos preguntamos por qué no nos escucha, por qué tarda la respuesta en venir, ¿ya? Y pero Él nos ha enseñado que si nosotros nos humillamos, ¿ya? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Entonces, una de las primeras cosas que Dios espera de su pueblo es que su pueblo se humille delante de Dios, ¿verdad? Y esta palabra se humille la podemos ver de varias formas, de varias maneras. Y una de las formas, hermanos, que nosotros nos podemos humillar delante de Dios es esta palabra a veces suena un poquito difícil, ¿verdad? Humillarse. Pero lo que Dios quiere es de que nosotros, hermanos, nos humillemos ante su presencia, ¿verdad? Y reconozcamos que delante de Él no somos nada, ¿verdad? Un ejemplo que nosotros tenemos es en Cristo Jesús. Dice la Escritura que Él se humilló a sí mismo, ¿verdad? No que lo humillaron, pero dice, Él se humilló a sí mismo. Y la forma en que Él se humilló, dice que tomó forma humana. De esta forma es que Él se humilló, ¿verdad? Se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, ¿verdad? Y esto no se puede hacer muy fácil, despojarnos de nosotros mismos, ¿verdad? A veces nos cuesta trabajo despojarnos a nosotros mismos, despojarnos de nuestro orgullo, despojarnos de lo que pensamos que somos, despojarnos de lo que a veces los logros que hemos tenido nos quieren poner en una posición más alta que los demás, cuando realmente no hay esa posición de más alto que los demás, ¿verdad? Pero Dios se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo, ¿verdad? Y dice, estando en la forma de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Y yo pienso que todos hemos escuchado
palabras como estas, ¿verdad? No te dejes, no te dejes, empújalo tú también, no te dejes, dile tú también, ¿verdad? Y a veces hasta le decimos a los hijos, ¿verdad? Cuando dicen que otro muchachito los estaba aventando, otro muchachito los estaba, no te dejes, si te dejas, va a seguir, ¿verdad? Y póntele duro y vas a ver que deja de estarte molestando, pero no te dejes, ¿verdad? Y a veces esas son nuestras actitudes, ¿verdad? Y Jesucristo, hermanos, nos dejó el ejemplo de lo que es humillarse, porque teniendo todo el poder, dice la palabra de Dios, que Él es el Todopoderoso, ¿ya? El Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Él es el Todopoderoso. Él le dijo a Pedro, alza tu espada, ¿a poco crees que no puedo orar a Dios y pedir que venga una legión de ángeles? ¿Verdad? Seguro que podía. Él podía decir la palabra, ¿verdad? La dijo muchas veces y el mar se detuvo, el viento se detuvo. Él nomás tenía que decir la palabra, pero no, él se mantuvo obediente, se humilló, hermanos, tomó forma de siervo. Y ese es uno de los ejemplos que nosotros tenemos como que humillarnos, ¿verdad? Humillarnos. Y humillarnos viene de muchas formas, ¿verdad? Vamos a decir, es un paquete entero, ¿verdad? Y a veces nuestro orgullo no nos deja humillarnos, ¿verdad? A veces queremos hacer las cosas y no podemos, pero estamos tercos. Tengo que poder, ¿verdad? No se puede estacionar ahí, no hay lugar y ahí está, ¿verdad? Nomás porque me dijeron que no voy a poder, ahora voy a poder, ¿verdad? Y a veces nos cuesta trabajo, hermanos, humillarnos. Mire, Sedequías, hermanos, comenzó a reinar a los 21 años, ¿ok? Sedequías comenzó a reinar a los 21 años, hermanos. Es una edad muy hermosa, ¿verdad? Joven, ¿verdad? Y reinar a los 21 años, ¿verdad? Me imagino yo que ha de haber sido una bendición, ¿verdad? Porque tiene todo su vigor, toda su fuerza, tiene para soñar en grande de lo que va a ser en el reino, ¿verdad? Y tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén, ¿okay? 11 años reinó en Jerusalén, ¿verdad? Y dice la Escritura que hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que hizo Joacim, ¿verdad? Entonces, teniendo toda la fuerza dentro de él, de capacitado para servir a Dios, decidió hacer lo malo, ¿verdad? Y no nos sorprende porque también nosotros cuando estábamos creciendo, eso fue lo que decidimos muchos de nosotros, hacer lo malo, ¿verdad? Gracias a Dios que en cierto punto de nuestra vida llegó un mensaje a nosotros y aceptamos ese mensaje y permitimos que Dios cambiase nuestra vida, ¿verdad? Pero hay mucha gente que conociendo el juicio que viene sobre la tierra no quieren arrepentirse, ¿verdad? Hay mucha gente, aún conociendo bien la palabra de Dios, muchos se han alejado de los caminos de Dios y conocen que viene el arrebatamiento de la iglesia, que Él viene por su iglesia, saben los juicios, saben de la gran tribulación, pero no se arrepienten de sus males, ¿verdad? Y entonces Sedequías, hermanos,
había reinado 11 años en Jerusalén y dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y él hizo lo malo como otros reyes. Y Dios se enojó mucho de los males que estos reyes practicaban. Y se enojó de los males que Sedequías también había practicado. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia. Y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Dice, se rebeló contra el rey de Babilonia porque Babilonia los tenía controlados y ellos tenían que pagar impuestos a Babilonia. Pero estando reinando Sedequías, llegó el día que dijo, ¿y por qué tenemos que pagarles impuesto? Se cansó de estarles pagando impuestos. ¿Qué puede hacer Nabucodonosor? Vive tan lejos. ¿Qué puede hacer? Y se rebeló, ¿verdad? Se rebeló contra ellos, ¿verdad? Y entonces dice que Babilonia planeó su ataque contra el pueblo de Israel. Vino y sitió la ciudad. La ciudad estaba bien amurallada, hermanos, bien amurallada. En aquel entonces las murallas eran murallas fuertes para no dejar entrar o salir a nadie. Y cuando Babilonia se dispuso a atacar, se cierran las puertas y quedan todos adentro, bien seguros. Pero contemos bien los días. Dice la Escritura. Aconteció por tanto que a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y todo ese ejército contra Jerusalén, acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes, y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año de Sedequías. Comenzando el 9, ahora estamos en el año 11. 2 años, hermanos, está la ciudad sitiada. Nadie puede entrar, nadie puede salir. Y a los 2 años, hermanos, el hambre prevaleció contra los que estaban dentro de la ciudad. ¿Verdad? No había alimento, no entraba alimento a la ciudad. Y ya para esos 2 años, hermanos, el hambre empezó a ganar esta guerra de los que estaban dentro. Yo quisiera ver el rostro de Sedequías. Al ver a su pueblo morirse de hambre, al ver la gente, hermanos, que no tiene para comer, al ver a los niños llorando por un pedazo de pan, al ver a la gente por todas partes que no tiene para comer, ¿qué sentía su corazón? Yo pienso que nada. ¿Por qué pienso esto? Porque no se humilló delante de Dios. Es todo lo que tenía que hacer, humillarse delante de Dios. Si mi pueblo se humillare, dijo el Señor cuando el templo fue construido, si mi pueblo se humillare. ¿Ah? Pero Sedequías no se humilló delante de Dios. Y 2 años la ciudad sitiada, el hambre prevaleció. Hermano, ni me imagino cómo se miraba la gente ahí adentro. ¿Verdad? Hasta que pasó lo que tenía que pasar. ¿Verdad? Dice, en el mes 4 de los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan en el pueblo.
y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad. Los de adentro abrieron una brecha. Los de adentro. Bueno, vamos a ver cuáles son los de adentro, ¿verdad? Y fue abierta una brecha del muro de la ciudad y todos los hombres de guerra huyeron. Y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey. Y se fueron por el camino del Araba, del desierto, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó. Por allá, lejos, por allá lo alcanzaron, ¿verdad? Salió huyendo también. Y dice que el ejército lo había abandonado, ¿verdad? Y salió huyendo, ¿verdad? Pero no se humillaba delante de Dios. No se humillaba. Es todo lo que Dios pedía, hermanos. Que su pueblo se humillare para Dios escuchar sus oraciones. Y cuando no nos humillamos delante de Dios, hay pérdidas espirituales y puede haber pérdidas materiales y físicas también, ¿verdad? Porque dice la escritura, entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla en tierra de Amar, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Delante de él degolló a sus hijos, delante de él para que él viera. Fíjese, también degolló en Riba a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo. El rey de Babilonia solo sacó los ojos a Sedequías. Le sacó los ojos y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día que murió. ¿Se imagina? Bueno, Sedequías no tenía que haber pasado por nada de eso, ¿verdad? En la mañana veíamos que Nínive era digna de muerte, pero cuando se arrepintieron y se humillaron, Dios propuso su juicio hasta más de 100 años después. Sedequías hubiera podido, hermanos, seguir su reinado con la ayuda de Dios, ver a sus hijos crecer, de toda su familia, todos sus hijos, si él se hubiera humillado delante de Dios, ¿verdad? Por eso Dios esto es lo que pide de nosotros, ¿verdad? Si mi pueblo se humillare, ¿verdad? Si mi pueblo se humillare, ¿verdad? Dice, si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, si se humillare mi pueblo, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo. Y después dice, y oraren, ¿verdad? Y la oración, hermanos, la oración también tiene que ser una oración que agrada a Dios, ¿verdad? Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos la concede, ¿verdad? Entonces nuestra oración también tiene que ser una oración con sabiduría, ¿verdad? Y la escritura nos dice la oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? La oración eficaz, ¿verdad? ¿Y qué es una oración
eficaz, ¿verdad? Una oración eficaz es aquella oración que nosotros hacemos delante de Dios, hermanos, y no le estamos exigiendo a Dios que nos dé, que nos haga, que nos esto o aquello, pero es una oración que es eficaz, capaz de hacer aquello que nosotros estamos pidiendo, ¿verdad? Porque a veces, dice Santiago, a veces pedimos y pedimos mal, ¿verdad? A veces pedimos y pedimos mal, ¿verdad? Y entonces hay que humillarnos y hay que orar, pero hay que orar correctamente, ¿verdad? No podemos orar a la aventura. A veces oramos a la aventura y Dios tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Yo no sé si este hombre oró eficazmente, sabiamente o correctamente, ¿verdad? Usted júzguelo a ver cómo se le hace, si fue una oración eficaz o si fue una oración que necesitaba haberse pensado un poquito más, ¿verdad? Pero cuando Sara murió, el corazón de Isaac estaba muy triste, ¿verdad? Estaba muy triste y no había nada que lo consolara. Él salía a pasear, a caminar, porque la muerte de su madre le había afectado mucho, ¿verdad? Y es cuando Abraham decide que es tiempo de buscarle una esposa a Isaac. Y manda llamar a su criado Eleazar para que vaya a Mesopotamia y traiga una esposa para su hijo. Y le dice, guárdate de llevarlo a él allá, ¿verdad? Tú ve y busca y trae una esposa para Isaac, ¿verdad? Y esta esposa para Isaac iba a ser, hermanos, una esposa muy importante para el pueblo de Israel. Así es de que hizo juramentar a Abraham a su siervo de que iría a traerle una esposa. Y digo esto porque a veces le pedimos a Dios señales, ¿verdad? Y a veces no es tiempo de pedir señales, pero a veces le pedimos señales, ¿verdad? Y no sé si todo el tiempo va a ser una oración eficaz cuando le pedimos a Dios señales, porque ¿qué pasa si esta señal no es favorable, ¿verdad? Bueno, este hombre hizo un viaje muy largo, un viaje que le duró muchísimo tiempo. Pero cuando él llegó, dice que se paró junto al pozo donde salían las doncellas por el agua, y se inclinó delante de Dios y le dijo, Señor, permítame hallar gracia delante de sus ojos. Y le dijo, te ruego que me des gracia para encontrar la esposa para el hijo de mi Señor. Y te ruego que la mujer que yo le diga, dame de beber, y ella saque para darme de beber a mí y a mis camellos, que esa sea. ¿Verdad? Y por eso le digo a usted, juzgue si es una oración eficaz o no, ¿verdad? Porque ¿qué tal si cualquier persona hubiera accedido a hacer eso? ¿Qué tal si hubiera sido una mujer mala la que le hubiera dicho, ¿por qué no te lo doy también a tus camellos? ¿Verdad? ¿Qué iba a hacer Eleazar con esto? ¿Verdad? Y esa fue la oración que él hizo, ¿verdad? Entonces las oraciones que nosotros hacemos, hermanos, tenemos que hacer oraciones basadas a la voluntad de Dios.
¿verdad? No podemos, si Dios le contestó bien a este siervo, qué suave, pero yo creo que ustedes se acuerdan de Jefté. Jefté era un hombre muy valeroso, ¿verdad? Era hijo de una ramera, y cuando su padre se casó, y tuvo hijos, sus hijos crecieron y un día corrieron a Jefté porque no era hermano de ellos legítimo, y les dijo: tú eres hijo de otra mujer, vete porque no vas a heredar con nuestro padre. Y se fue. Pero en tiempo de guerra lo mandaron llamar porque era un hombre valiente. Y Dios le dio a este hombre, le dio la gracia y la sabiduría, hermanos, para pelear contra, para pelear contra el enemigo, y salió victorioso. Y después de esta victoria, él venía bien contento a su casa, bien contento porque había ganado la batalla contra este pueblo, y le dijo a Dios: Dios, el primero que salga a recibirme te lo voy a sacrificar. Esta fue su oración, ¿verdad? Y dice la Escritura que le dolió mucho su corazón, porque la persona que salió a recibirlo era su hija, ¿verdad? Era su hija. Y le partió el alma, hermanos, le partió el alma, ¿verdad? Posiblemente porque su oración no había sido una oración eficaz o una oración más consciente, ¿verdad? Las oraciones, hermanos, es algo muy hermoso, ¿verdad? Y en medio de las oraciones que nosotros a veces empezamos a entender la voluntad de Dios en nuestras vidas, ahí es donde Dios nos enseña a caminar, ahí es donde Dios nos enseña a conocerlo más y a conocerlo más y a conocerlo más, ¿verdad? Y por eso este versículo es un versículo que nos debe de motivar a nosotros, ¿verdad? No solamente a orar, hermanos, pero a comenzar humillándonos delante de Dios, ¿verdad? Humillándonos delante de Dios. Y humillándonos delante de Dios es postrarnos delante de su presencia y rendirnos, hermanos, rendirnos a sus pies, rendirnos 100% a nuestro Dios, ¿verdad? Pero con todo el significado de la palabra rendirnos, ¿verdad? Decirle al Señor: Señor, me rindo ante tus pies, ante tu presencia, ¿verdad? Desde hoy en adelante soy tuyo 100%, ¿verdad? Gloria a Dios. Cosa difícil, ¿verdad? Cosa difícil, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos postramos a orar, tenemos que reconocer, hermanos, que nos estamos postrando ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí en la tierra vemos a hombres, hermanos, humillarse ante reyes o presidentes, ¿verdad? Y vemos la lealtad que le tienen a sus presidentes, ¿verdad? Y nuestro Dios merece, hermanos, toda lealtad. Merece que nosotros nos postremos ante su presencia y someternos a su voluntad. Y ante Él nos cuesta trabajo hacerlo. Entonces, toda nación, todo pueblo, todo creyente tiene que saber esto, ¿verdad? Que Dios está dispuesto a escuchar nuestras oraciones y está dispuesto a sanar nuestra tierra, ¿verdad? Nuestra tierra, ¿verdad? Porque nuestra tierra, hermanos, también está pervertida, ¿verdad? La hemos contaminado con el pecado, pero dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren
y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y sus ojos, dice, van a estar abiertos y sus oídos atentos a la oración en ese lugar, ¿verdad? Y esas son las cosas que Dios pide de nosotros, ¿verdad? A veces pensamos que el hecho de postrarnos ahora vamos a obtener lo que le pedimos, ¿verdad? Pero el postrarnos tiene que ir acompañado de humillarnos, y tiene que ir acompañado de despojarnos de nuestros pecados. Y cuando nosotros hacemos esto, ¿verdad? Podemos levantarnos con toda la seguridad que Dios ha escuchado nuestras oraciones, ¿verdad? Y hay oraciones, y es una realidad. Hay oraciones que no nos duelen si Dios no las contesta. Más decimos, bueno, pues a lo mejor no fue la voluntad de Dios. Pero hay oraciones que sí nos duelen. Hay oraciones que sí nos duelen, ¿verdad? Escuchamos los testimonios hace un rato, ¿verdad? Y vemos, hermanos, que a veces el dolor es grande en nuestro corazón. Y queremos orar y queremos que Dios nos escuche, ¿verdad? Porque es una emergencia, es una necesidad que tenemos, que la mano de Dios se manifieste en este momento que lo estamos necesitando. Y por eso es muy importante que nuestra vida sea una vida humillada delante de Dios y una vida de oración, para que cuando ese momento llegue a venir a nuestras vidas, sus oídos están atentos y sus ojos están abiertos, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nosotros ya sabemos, pero es algo que tenemos nosotros que estar recordando siempre, siempre, ¿verdad? Que no podemos dejar que la carne tome control de las cosas espirituales, ¿verdad? Amigos y hermanos que nos ven en línea, esperamos que este mensaje haya servido de ayuda a su vida espiritual. Si hay oraciones que no son contestadas, hay que examinar nuestras vidas y ver si nos hemos humillado delante de Él como Él quiere que lo hagamos, si hemos buscado su rostro. Y si no, es tiempo de humillarnos delante de Dios, y vamos a ver que Dios se va a manifestar, porque Él lo dijo de esta manera. De parte de la Iglesia Nueva Vida aquí en la ciudad de San Jacinto, le deseamos que Dios le bendiga y hasta la próxima.